Es increíble cómo la vida de una persona puede destrozarse en un abrir y cerrar de ojos. La siguiente historia que te contaré es verdadera, pero por más que digo esto, todos me observan como si estuviera loco. Pero bueno, razón no les falta para creer eso. Espero que tú puedas entenderme, y consigas estar prevenido del horror que existe en este mundo. Esta es mi historia. Mi nombre es Jorge, mi apellido no tiene importancia, así que no lo diré en esta ocasión. Era parte de una familia de 5 integrantes. Mi padre, un hombre ejemplar; mi madre, una bella dama de cabellos largos color miel; y finalmente, mis hermanos y yo. Yo era el hermano de en medio, mi hermano Jonathan era el mayor, y mi pequeña hermana Sandy era la menor, a la cual le tenía un gran afecto. Recuerdo que desde el día en que nació, la vi tan indefensa, que juré que siempre le protegería. Éramos, por así decirlo, una familia modelo. Según mi madre, estábamos bendecidos. A mi padre le iba bien en su trabajo, pero al ser agente de viajes, a veces se iba de casa por semanas. Mis hermanos y yo lo queríamos, pero por lo mismo, no teníamos una relación muy cercana con él. Pero con mi madre era todo lo contrario. En ella estaba toda nuestra confianza y amor, con ella contábamos para todo, siendo muy cercanos. Cuando a mi hermana le invadía la nostalgia de que mi padre estuviera fuera, mi madre le decía que no se preocupara, pues la familia era para siempre, sin importar en donde uno esté. Pero esas palabras no significaban nada. Mi padre, en una de sus recurrentes salidas de trabajo, sufrió un accidente automovilístico. Un camión lo había golpeado de manera brutal. Su carro estaba hecho un desastre, y a él, pues, solo te diré que encontraron lo suficiente como para identificar que en efecto era mi padre. Después de eso, mi madre cayó en una profunda depresión que parecía no tener fin. Se encerraba en su cuarto todo el día, no se bañaba, no comía, y al parecer tampoco dormía, ya que fueron varias las ocasiones en que su llanto y gritos distrajeron los sueños de mí y mis hermanos. Esto fue así, hasta que finalmente la mañana de un domingo cualquiera, su pena se extinguió. Fue la mala suerte la que hizo que mi hermana fuera quien descubriera esto. Entró a su habitación esa mañana, y vio a mi madre tirada en la cama con los ojos en blanco, la piel pálida, y con cortadas profundas en sus muñecas, las cuales, dejaban pequeños ríos de sangre que ensuciaban las blancas sábanas de su cama. Esto nunca se lo pude perdonar. No solo por el trauma que desde entonces tuvo mi hermana, sino por el hecho de haber sido tan egoísta como para dejarnos desamparados en el momento en el que más la necesitábamos. Hasta aquí podrías decir que esto es lo trágico de mi historia, pero no. La realidad es que esto apenas comenzaba. Al morir nuestros padres, fuimos llevados temporalmente a un orfanato, esto, mientras las autoridades correspondientes encontraban a algún familiar cercano para que pudiera hacerse cargo de nosotros. Pero nuestros padres nunca tuvieron a algún familiar cerca de ellos, pues ni nuestros abuelos ni tíos se quisieron hacer cargo de nosotros. Pero, a pesar de ello, hubo alguien que para nuestra buena o mala suerte, aceptó esta pesada carga. Era el tío Hugo, el único hermano de mi padre, el cual vivía muy alejado de los suburbios, más específicamente, en un pequeño pueblo en las montañas del norte. Él aceptó, y hasta el día de hoy, aún me pregunto cuál fue la razón por la que lo hizo. No tardamos mucho en ser enviados a la dirección donde vivía el tío Hugo. Este era un pequeño pueblo donde no había más de 300 personas, pero en sí, él no vivía en el pueblo. Era algo así como un ermitaño, pues su casa era la más cercana a la montaña. La vida con el tío Hugo no era la gran cosa. No era buena, pero tampoco era tan mala. Él era un ebrio empedernido, pero no era violento. De hecho, puedo decir que hablamos más con él que con mi padre. En cuanto a nosotros, bueno, yo apenas había entrado a la preparatoria. Mi hermana seguía en cuarto de primaria, y a mi hermano mayor ya solo le faltaba un año para salir de la preparatoria.
Entramos a las escuelas del pueblo, las cuales no estaban tan mal, pero se nos hizo difícil acostumbrarnos y socializar con las personas, sobre todo mi hermana, que gracias al trauma causado por mi madre, era temerosa y con muy poca seguridad consigo misma, por lo que sus compañeros la hacían a un lado. Pensábamos que no aguantaríamos ni 2 meses en aquel hogar, pero para mi sorpresa, ya habían pasado casi 9 meses. En algún punto de ese tiempo, cerca de mi preparatoria comenzaron a aparecer volantes pegados en las calles, los cuales advertían sobre niños extraviados en el pueblo. Al parecer, una cantidad considerable de niños habían desaparecido, por lo cual, Hugo nos dijo a Jonathan y a mí que cuidáramos a nuestra hermana, por lo cual acordamos turnarnos para ir por ella a su colegio, ya que Hugo, por su forma de vida, se puso enfermo, teniendo que ir frecuentemente al doctor. Esto también obligó a mi hermano mayor a buscar un trabajo de medio tiempo, pues Hugo ya no era tan vivaz como antes. El día en que todo comenzó fue un viernes cualquiera. Estaba nublado y parecía que en cualquier momento podría llover. Esperaba a mi hermana afuera de su escuela, cuando oí sonar el timbre de salida. Esperé unos minutos, y vi salir a mi hermana lentamente, con la mirada baja como de costumbre. Era increíble el pensar que a ese momento no había hablado con nadie, pero la verdad es que no la culpaba. De camino a casa se me ocurrió que tal vez podía alegrarla llevándola al parque del pueblo. Ya habíamos ido anteriormente, así que pensé que no aceptaría, pero para mi sorpresa, lo hizo. Llegando al lugar, le compré un helado, y nos fuimos a sentar a las bancas mientras mirábamos a las palomas revolotear como de costumbre. Ambos estábamos callados. Volteé a verla, y me di cuenta de que observaba a varios niños que jugaban alrededor de unos juegos infantiles. Ya sabes, resbaladillas, columpios, etc. Estaba bastante concentrada en eso, así que le dije que por qué no iba allá con ellos. Le costó trabajo, pero finalmente aceptó. Fue caminando lentamente hacia aquel lugar, se subió a uno de los columpios, y empezó a balancearse lentamente. Esa imagen me provocó cierto sentimiento de ternura y nostalgia, por lo cual no pude soportar la idea de tomarle una foto con mi celular, así que lo hice. Le tomé una mientras estaba en los columpios. Poco después, se acercó a la resbaladilla. Llamé su atención mientras subía, y logré tomarle una foto, en donde parecía estar sonriendo. Finalmente, y antes de irnos, le tomé la última foto. Se acercó accidentalmente a unos niños, y aproveché para tomarla. Al verla, recuerdo haber pensado: bueno, en esta al menos parece que tiene amigos. Iba a guardar mi teléfono y decirle a Sandy que era hora de irnos, cuando de pronto se acercó a mí corriendo, abrazándome muy fuerte. Se le veía muy asustada, momento en el que le pregunté qué ocurría. Ella solo se limitó a decirme que nos fuéramos rápido de ese lugar, pero la forma en la que lo hizo fue muy extraña. Su voz de verdad reflejaba temor. Llegando a casa, le pregunté qué le había sucedido en el parque. Ella no quiso hablar, así que yo la entendí. Durante el resto del día, estuve pensando sobre qué era lo que le podría haber pasado, pues ella no habló al respecto después de eso. Le comenté a Hugo y a Jonathan acerca de lo que pasó, a lo que ellos me dijeron que tal vez había visto una rata, un insecto, o algo por ese estilo. Pensé que tal vez tenían razón, pero eso no me había dejado satisfecho, así que hice mi último esfuerzo para que Sandy hablara. Entré a su cuarto, en donde ella ya estaba acostada, aún estando despierta. Le pregunté nuevamente sobre lo ocurrido, pero una vez más no quiso hablar, así que le dije que no importaba qué hubiera pasado, que podía confiar en mí, y que ella podía contarme lo que sea que hubiera visto. Que si alguna vez se encontraba en peligro, yo la protegería. Ella se volteó lentamente, y sin levantar la mirada, comenzó. Me dijo que mientras estaba jugando en la resbaladilla, un extraño hombre se ocultaba entre las ramas de uno de los árboles. Ella no pensó nada malo, pero que después de un rato, notó que el hombre no parecía moverse, y que solo la observaba a ella.
Le pregunté cómo era aquel sujeto, a lo que me respondió que era alto, muy alto, que vestía un traje negro con corbata, como los que usaba papá cuando salía de viaje. Este era muy pálido, y no tenía pelo en su cabeza, pero, lo que más me llamó la atención de todo lo que me dijo, es que él era muy, pero muy delgado, y que nunca pudo alcanzar a ver sus ojos. Era como si este no tuviera rostro. Le pregunté si estaba segura de lo que me decía, y me respondió que sí. Aun con lo dicho, todavía me quedaba una duda. ¿Por qué había venido corriendo hacia mí tan asustada? Después de eso, me dijo algo aún más increíble que lo anteriormente dicho. Aquel hombre solo estaba parado entre algunos árboles, y de repente, vi cómo levantó del suelo a un pequeño perro callejero, y se lo comió. El perrito estaba parado mirando a los niños, momento en el que aparecieron sombras que parecían tentáculos, las cuales tomaron al indefenso perrito, llevándoselo a la boca de este sujeto, la cual extendió lo suficiente como para devorarlo de un bocado. Después de que me dijo esto, solo le dije que se calmara, que nada le iba a pasar, y que lo que vio era simplemente una imagen de su imaginación. Ella negó todo lo que dije, pues aseguraba que lo que había visto era real. Me pidió que me quedara de dormir con ella esa noche. Estaba tan asustada que terminé accediendo. A la mañana siguiente, me levanté temprano sin despertar a Sandy, y me dirigí a mi cuarto, prendí mi computadora y conecté mi celular. Accedí a la memoria para buscar las fotos del día anterior, y al hacerlo, las imprimí de inmediato. Las miré detenidamente tratando de encontrar algo extraño en ellas, pero no vi nada. Las examiné una y otra vez, hasta que, finalmente, noté una figura extraña en el fondo de una de las imágenes. Era una figura alargada y sombría, lo cual me hizo pensar que solo era la sombra de una de las ramas de los árboles, pero entonces decidí verlas en la computadora. A pesar de usar algunos filtros de imagen y el zoom digital, la cámara de mi celular no era tan buena, por lo que llegué a la conclusión de que era un efecto provocado por las luces y sombras de la imagen, algo digno de mi basura de celular. Después de eso, bajé a desayunar con mi tío y mis hermanos. El tío Hugo terminó antes y se fue a una cita con el médico, mientras que Jonathan debía de ir a trabajar, pero antes de eso, me dijo que fuera a su cuarto. Ahí, me enseñó una cámara bastante buena, y me dijo que la había comprado ayer, que la usara para tomarle fotos tanto a Sandy, como a mí con mis amigos. Recuerdo que ese día estuve a solas en casa con Sandy hasta por lo menos las 4 de la tarde, momento en el que llegó Jonathan del trabajo. Gracias a esto, decidí ir a visitar a mi amigo Tony, con el cual estuve hasta el anochecer. Antes de irme, se me ocurrió probar la nueva cámara con Tony. De entre varias fotos, me tomé una recargado en el árbol del patio de su casa. Me despedí de él y me fui a la mía. Estando ahí, me dispuse a ver las fotos en el ordenador, las cuales salieron bastante bien, pues la cámara era de muy buena calidad. Cuando llegué a la foto que me tomó Tony junto al árbol de su patio, lo que vi me hizo sentir angustia. Justo arriba de mí, por detrás del árbol, había una figura, una delgada, como la que me describió Sandy. Pensé que era imposible, y deduje que era otro efecto de la cámara. De pronto, escuché un grito proveniente de la recámara de mi hermana. Me apresuré y fui corriendo a ella, encontrándome a mi hermano y tío en el camino. Al entrar todos en la habitación, vimos a Sandy sentada en una esquina, tapándose la cara, y diciéndole a algo que se alejara. Le preguntamos qué había pasado, y nos dijo que el hombre delgado del parque había llegado a su habitación, y que se la iba a comer. Yo no podía creerme aquello. Hugo le preguntó a Sandy que quién era el hombre delgado, y ella dijo que era lo que vio en el parque cuando ella y yo salimos juntos. Jonathan y Hugo se apresuraron a buscarlo en toda la casa, pero no encontraron nada. Después de unos minutos, Hugo le preguntó a Sandy que si lo que decía era verdad, y Sandy insistió mucho en que el hombre delgado estaba cerca, e incluso, dijo que podían preguntarme a mí, ya que yo también lo podía ver. Ellos me bombardearon con muchas preguntas, y por la presión del momento, negué todo lo ocurrido, diciendo que Sandy estaba alucinando, que eso no era verdad. Antes de que me lo digas, sí, mentí.
¿Qué querías que hiciera? ¿Me creerían si les decía que un maldito anémico estaba en el parque aquel día, y que este me había seguido hasta la casa de mi amigo? La realidad era que ni siquiera yo sabía si todo eso era verdad. Sandy no pudo dormir en toda esa noche. A la mañana siguiente, siendo un domingo, el tío Hugo se puso mal, por lo que salió rápidamente de emergencia al hospital. Jonathan, Sandy y yo nos quedamos solos en casa, y para mejorar las cosas, empezó a llover. Yo estaba en la computadora, Jonathan dormía en su cuarto, y Sandy estaba conmigo sentada en mi cama, observando una de sus muñecas entre sus manos. De pronto, ella lanzó una pregunta al aire. ¿Qué no lo ves, Jorge? ¿En serio no lo ves? Él está ahí, me quiere a mí, y lo peor es que nadie me cree. Al oírla, la culpa me invadió. Le dije que yo sí le creía, pero que debía de entender que es difícil pensar que algo así podía llegar a existir. Ella comenzó a llorar, y me gritó. Pero sí existe. Alzó su mirada, y vio la foto que me había tomado Tony en su árbol. Es él, Jorge, es él. Es el hombre delgado, ¿qué no lo ves? ¿Qué no lo ves? Él está ahí, ¿tú lo viste? ¿Por qué mientes? Su reclamo era tal que yo no tenía manera de ocultarlo más. Sí, lo veo, pero es solo una sombra y nada más. Ella me insultó, y se fue corriendo a su habitación. Ella estaba tan molesta, pues yo, aquel que dijo que le creía, que la protegería, no la apoyé cuando mencionó que aquel hombre estaba ahí y que le quería hacer daño. Corrí al cuarto de Sandy y llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. El ruido de la discusión provocó que Jonathan despertara, y con enojo me preguntó qué pasaba. Le expliqué, y este se unió a mí para poder hacer que Sandy saliera. Entonces, oímos a Sandy gritar. Comenzamos a golpear la puerta con fuerza, mientras Sandy gritaba nuestros nombres. Jonathan pateó repetidamente la puerta hasta que ésta se abrió, pero entonces, y gracias a la lluvia, la luz se fue. No podíamos ver nada, y solo podíamos escuchar los gritos de terror de mi hermana. De pronto, algo sujetó a mi hermano y se lo llevó al fondo de la habitación, mientras que a mí me empujaba hacia afuera de la misma, cerrando la puerta después de eso. Los gritos se oían más fuertes, siendo ahora los de mi hermano. Intenté hacer lo imposible por abrir la puerta, pero esta no cedía. Los gritos eran cada vez más fuertes, ahora siendo gritos de miedo y de dolor. No sé cuánto tiempo pasé en medio de la oscuridad golpeando la puerta, hasta que en un momento, el silencio se hizo presente. La puerta se abrió lentamente, permitiéndome entrar. La oscuridad apenas si me dejó distinguir el cuerpo de mi hermano en el suelo, momento en el que me acerqué para ayudarlo. Entonces, este empezó a susurrar algo en voz baja. Él se la llegó, eso se la llegó. Antes de que pudiera darme cuenta, algo me tomó del cuello. Era algo viscoso y muy rígido, como un tentáculo sin ventosas. Abrí ligeramente los ojos, y lo alcancé a ver. Era el hombre delgado el que estaba frente a mí. Su traje negro con corbata roja me resultó familiar, mientras que sus tentáculos en forma de sombras salían de su espalda. Este no tenía boca ni nariz, es más, no tenía rostro. Me apretó tan fuerte del cuello, que perdí el conocimiento en algún punto después de verlo. Es increíble cómo de un momento a otro, la vida de una persona, o de varias, puede irse a la mierda. Ya te puedes hacer una idea de lo que pasó después. Jonathan fue llevado a un centro psiquiátrico, pues lo que decía no tenía sentido para nadie. No paraba de repetir que un hombre delgado tenía a mi hermana. Lo último que nos dijeron sobre él, es que probablemente nunca llegaría a recuperarse. La salud del tío Hugo empeoró los meses posteriores, y junto con la depresión causada por la desaparición de mi hermana, hizo que este dejara de existir. La policía buscó sospechosos por un tiempo, pero al no encontrar pruebas sobre nada, el caso fue archivado rápidamente. Por mi parte, y tras la muerte del tío Hugo, decidí desaparecer por un tiempo. La verdad es que solo quería escapar de todo aquello.
Así fue como pasaron los años, y a pesar de que ahora tengo un nuevo nombre, y vivo en otro lugar lejos de aquellos recuerdos, los gritos de terror de mis hermanos aún vienen a mí de vez en cuando por las noches. Es por ello que te escribo esto como una advertencia. Hay cosas allá afuera que no entendemos, y yo aprendí eso a la mala. Pensarás que fue el destino, pero yo pienso que solo fue mala suerte. Pero eso no quita el hecho de que las palabras de mi hermana Sandy eran ciertas. Que era verdad todo lo que ella decía. Que el hombre delgado es real.